Estimados auditores, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición. Son licencias que me permito cuando no está Felipe Pozo. De Política en Vivo. Estamos cerrando una semana que cierra triste por la muerte de un gran exponente de la cultura chilena, en particular el teatro, Humberto Duvoschel. Ha fallecido esta mañana a los 89 años, así que vayan nuestras condolencias a su familia y al mundo de la cultura nacional. Me acompañan hoy día Beth Gerber, directora de Opinión Pública y Comunicación Política de Fundación Chile 21. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti. Y Tomás Duval, analista político, académico, vinculado, me dicen a Renovación Nacional, vinculado. ¿Qué tal? Hay un vínculo. Hay un vínculo. Cuidado con las desvinculaciones. Sí, claro. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ha sido una semana que nos ha dado un respiro climático, porque estuvo fresquito algunos días, pero muy caliente en lo político. Así que los invito inmediatamente a comentar cómo se cierra, no es que se abre mucho, pero culmina un ciclo del conflicto que afectó fuertemente al ministro del Interior, pieza clave del gobierno, pieza clave también y demostrado con creces del presidente Piñera por su apoyo, un blindaje de casi titanio, que va a tener algunos costos, ¿o no? Tomás Duval, me interesaría tu opinión desde la perspectiva un poquito más cercana a la moneda. A ver, yo diría del ministro del Interior dos cosas. Yo reconozco que él ha actuado con bastante prudencia y transparencia en medio de este conflicto. Recordemos que ha sido él en la mayoría de las veces lo que él ha comunicado a la opinión pública respecto de los hechos acontecidos. Teniendo en cuenta que una institución como Carabineros faltaba la verdad de manera sistemática. Yo creo que ahí tenía un grave problema de información. Sin embargo, dicho eso, es evidente que ha habido una crisis política, tanto que el presidente interrumpió su viaje que estaba en el sur, volvió ya la mañana siguiente, hizo un comité político acotado, pero un comité político. Por lo tanto, el impacto que ha tenido es, yo diría, por este quizás error, yo diría, involuntario de sus declaraciones, digamos, en que atribuyó a una señal telefónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un no entendimiento de una situación. Yo creo que ese error complejo ha sido muy, muy difícil para él para salir en medio de esta crisis, digamos. Sin embargo, eso evidentemente el gobierno le ha prestado su apoyo en la trayectoria, básicamente en la trayectoria y por el interés que tiene de esta gran política que es reformar la institución de Carabineros. Yo creo que ahí ha estado centrado el debate. Y naturalmente, claro, yo entiendo a la oposición aquí está haciendo un juicio político más que una acusación constitucional. Yo creo que ahí hay un tema muy distinto. Quizás nosotros confundimos el juicio político de la acusación constitucional, porque la acusación constitucional tiene sus claros elementos en la Constitución, que tienen que haber el ministro haber faltado a la ley o infringir la Constitución, digamos, o poner en riesgo la seguridad. Esas son las causas por las cuales se acusa. Y el segundo elemento de la acusación constitucional es que él estaba en un cargo de vicepresidente. Y si uno lee la Constitución, el vicepresidente, yo no soy abogado, pero es una discusión para los constitucionalistas si efectivamente uno pudiese acusar a un vicepresidente de la República. Puede haberse el presidente y los ministros, y el cargo de vicepresidente no está. Lo dejo ahí porque es un tema más allá. Pero yo entiendo que la oposición está haciendo un juicio político e intenta, de alguna manera, sacar un rédito de esta situación. Sin embargo, dicho eso, creo que efectivamente el gobierno sobre el caso Catrillanca no ha evaluado bien todos los escenarios, porque lo que se viene de aquí en adelante en un proceso judicial vamos a conocer las declaraciones de este ex oficial general de Carabineros y podremos conocer muchas otras. Y cada defensa está velando por su propio interés, digamos, no por el interés de otros. Entonces, yo creo que esa situación judicial el gobierno no la apreció bien en un minuto y no fue capaz de ver, porque esto va a seguir en adelante. Estamos recién a comienzos de un juicio y vamos a seguir conociendo distintas declaraciones con distintas matices y contradicciones. Porque hoy día, por ejemplo, el fiscal podría decir, bueno, si tengo una duda, podría pedir los llamados telefónicos entre el general y el ministro del Interior, por ejemplo. Ya los pudiese hacerlo, ¿no es cierto? Lo hizo. Y así, claro, y así pueden haber otros elementos. Entonces yo creo que esa apreciación
judicial y política, creo que ahí faltó una sensibilidad, yo diría, para tener esos temas, porque eran demasiado complejos. Creo que la situación por sí misma es compleja, entonces tienen que evaluar eso. Ahora el presidente le ha dado su respaldo, yo entiendo que eso es importante para él, y ha demostrado con un viaje a la Araucanía que él va a estar ahí y también dedicarse a lo que efectivamente le ha pedido el presidente, que es la reforma a Carabineros de Chile, una institución bastante hoy día que sufre una crisis ya no de hoy, lleva casi un año. Hemos tenido 3 directores generales casi en un año, entonces eso es muy fuerte para una institución. Y hoy día también las declaraciones del hoy día general director, ¿no es cierto?, que dice que hemos sido soberbios. Yo no sé quién ha sido soberbio, si los oficiales o los carabineros que están en la calle. Yo no creo que los carabineros que estén en la calle miren de alguna manera dónde está esa soberbia, porque la soberbia no es de la institución, es de las personas. Entonces creo que ahí también no ayuda mucho a esta complejidad. Es evidente que el tema va a seguir. Yo creo que ahí el ministro va a tener que evaluar precisamente y tener claro los derroteros en los cuales este tema va a ir. Yo no veo sustento a esa acusación constitucional, más bien veo unas críticas políticas que son legítimas. No tengo, la verdad no tengo que en ese punto de vista, digamos. Las acusaciones constitucionales tienen sustento cuando tienen mayoría. Esa es la verdad, porque el sustento jurídico, ha habido casos de acusaciones, pocos casos de acusaciones constitucionales que llegan a puerto, y no han sido con grandes, salvo el primero de un juez de la Corte Suprema, el caso de Yasna Proboste y Harold Bayer, siempre tuvo muchas dudas. Están en el límite, claro. Han estado las dos en el límite, en eso concuerdo contigo. El punto es que han tenido mayoría política nomás. Ahora, en ese sentido, y te pregunto a ti, Beth Gerber, tampoco la oposición ha salido indemne de esta situación, porque en el momento de mayor debilidad del gobierno, que fue cuando ocurrió esta declaración de Chadwick después de la revelación aparentemente contradictoria de versiones, nuevamente, la oposición no fue capaz de tomar un acuerdo. Estuvo un tris de quebrar incluso el acuerdo de la composición de la Cámara, de las comisiones, y finalmente, claro, hubo unanimidad en pedir la renuncia al ministro del Interior, pero no hubo la posibilidad de sumar a la democracia cristiana a la idea de una acusación constitucional. A ver, me parece que este caso y esta semana en particular pone al país y a la clase política frente a encrucijadas y decisiones que desde el gobierno parecen ya haber sido tomadas, o sea, qué camino y qué sectores y qué caminos políticos favorecer o cuáles van a ser los que prevalezcan en las decisiones políticas del gobierno. Por una parte, digo, más allá del detalle jurídico, es un tremendo tropezón del ministro esta cuestión de la escucha, de si ya se ha dicho demasiado, me parece que excede todo sentido común si un ministro del Interior en una situación tan grave no escuchó parte de una información telefónica que es absolutamente clave en cómo manejar el asunto y en las medidas que se tomen. Eso desde ya, digo, la crisis para el gobierno es política, es ética también. Esto me parece que es lamentable para todos, para todes, porque golpea nuevamente la credibilidad, digo, no es para celebrar y festinar ni desde un lado ni del otro, y la oposición tampoco, porque la crisis de Carabineros afecta a todo el país, es gravísima, no es para celebrar que esto suceda, sí es para celebrar que salga a la luz, por supuesto, esto es así, porque tiene que salir a la luz. Yo no estoy tan de acuerdo en que la soberbia no sea institucional, digamos, por supuesto, es de las personas, pero hay culturas institucionales que implican cierta posición de soberbia. Creo que Carabineros en general la ha tenido, más allá de las diferencias de que las personas, digo, que no ocupan cargos de jerarquía y demás, tengan distintas actitudes que los superiores, pero como institución en sí se ha puesto en un lugar, digo, de superioridad moral que claramente no daba el ancho para aquello. A mí lo que me alarma, a ver, son dos cosas. Una, el camino que toma el gobierno ayer, yendo a conversar, dialogar, el diálogo se da con una sola de las partes, con uno de los bandos. Esto es asumir que hay dos bandos
y de los dos bandos el que se asume como víctimas de la violencia, conversar solo con ellos, cuando víctimas de la violencia en la Araucanía son todos los habitantes de la Araucanía, y es tanto, las asociaciones de agricultores como el pueblo mapuche, que es absolutamente víctima de la violencia, todo el conjunto es víctima. A mí me alarma, me sorprende muchísimo que el gobierno opte por hablar solo con una de las partes, que asuma que víctima es una sola de las partes del conflicto y que prácticamente dé un portazo a la otra. Me parece que es apagar el incendio con benzina. Creo que no va a aportar en absoluto a mejorar las cosas, tampoco la amenaza o el anuncio de posible, no es estado de sitio, tiene otro nombre, intervención, esta medida que el gobierno... estado de excepción. Estado de excepción en la región. Me parece que es tomar un camino... no la descartó. Digamos, en rigor le formulan la pregunta y no es que él pusiera el tema. No es que le formula la pregunta, que lo considera. Ahora, con respecto a la oposición, a ver, me parece que esto es indicador de más de un camino que toma el gobierno. No es solamente la derechización y la opción por endurecer medidas y caminos políticos, no es solamente acá, el tema de migración también. Claramente me parece que el gobierno está haciendo una opción política, está tomando un camino en donde endurece ciertas posiciones y se corre a la derecha, y sí creo que esto tiene que ver con una ausencia de oposición articulada. Sería injusto decir que no hay oposición, porque sin duda hay gente que trabaja, sin duda en el Parlamento ha habido y hay un trabajo intenso de distintas personas, más hábil y más fuerte políticamente en unos casos que en otros. Lo que no veo es articulación. Y esto es lo que permite, abre el camino, allana el camino para esta clara derechización del gobierno de Piñera, mucho más, incomparable con el gobierno anterior. Ahora, es cierto el punto de Beth, porque efectivamente la iniciativa política, la primera iniciativa política que toma Chadwick post ratificación, confirmación y blindaje por parte del presidente va en la dirección absolutamente opuesta a la que se había tomado con el plan Impulsa Araucanía, liderado por el ministro Moreno, es decir, conversar con todos los actores, empatizar con todos, ponerse en el lugar de todos, y no solo de un sector que efectivamente sufre la violencia, pero del otro lado ya sabemos que la violencia policial ha sido brutal y la violencia política en la medida del no reconocimiento, en fin. Y en eso se había avanzado mucho por parte del gobierno, una agenda mucho más amplia que junto con la vía de la seguridad pública combinaba el aspecto de desarrollo, incluso el aspecto político constitucional con la agenda de reconocimiento, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el momento de mayor debilidad se incurre en los mismos errores de antes que ya se habían superado? Eso sí, cuesta entenderlo. Y Tomás, a lo mejor tú lo puedas comprender mejor. Lo que pasa es que respecto a la Araucanía es complejo decir que la agenda que llevaba el ministro Moreno obviamente fue interrumpida con esto, y retomar y rearmar el camino no se hace de un día para otro, digamos. Yo creo que se rompieron muchas confianzas, se había avanzado mucho, y lamentablemente el asesinato de un comunero, ¿no?, interrumpió todo este proceso. Yo creo que retomarlo va a costar bastante más que la ida hoy día del ministro del Interior. ¿Pero te parece, Tomás, que retomarlo, el primer paso sea solo conversar, es irritar tanto los ánimos? Me parece tan desafiante, tan desafiante. Está bien, puede parecerte desafiante, pero también hay que preocuparse de todas las víctimas. Yo en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? No hay víctimas de un lado y del otro, hay que preocuparse de todas las víctimas. Me parece bien ir a preocuparse de las víctimas, creo que es importante. Hay muchas víctimas que están en el anonimato, hoy día uno no las conoce y son por efectos distintos, digamos. Y de alguna manera creo que el ministro del Interior está dando una señal, hay un camino que hay que recomponer. Ahora, evidentemente, quien ha tenido la iniciativa es el ministro Moreno. Él va a tener que recomponer esa situación y en eso ahí ha estado trabajando. La medida del ministro Chadwick, efectivamente la medida de la Araucanía es un tema que efectivamente va a intentar recomponer con un discurso de derecha, efectivamente. Yo el gobierno es de derecha, ¿sí? En eso no hay que tener complejidades.
Evidentemente no puede irse a la extrema derecha, no estoy diciendo aquí la postura de Kast, por favor, que hay que militarizar la Araucanía, eso ya sería el extremo mayor, digamos. Y respecto a lo que tú comentabas del estado de excepción constitucional, no, yo creo que lo único que dijo fue, como dijo Jasna aquí, fue una pregunta y respondió. Un ministro dice, nadie puede descartar aplicar la ley, sí, estoy de acuerdo, pero sería muy imprudente plantear una cosa así en este estado de cosas en la Araucanía, cuando lo que hay que hacer es retomar el diálogo. Ya salió el intendente, ya hubo cambio de intendente, o sea, hay un cambio de intendente. La política, hay que retomar ese espacio, yo creo que eso va a costar tiempo, no va a ser fácil. No, y ahí se requiere de todas las fuerzas políticas, ¿sí? Si el ámbito es eso. Por eso, como primera señal de retomar el diálogo, me parece nefasto que hable solamente con una parte, porque si irritarla, por difícil que sea, tenía que ser para mí imprescindible que sea más equilibrado en el diálogo. Ahora, yo he visto señales, sobre todo en las redes sociales, que si bien no representan la opinión pública, sí representan a los nichos de opinión, sí, y los estados de opinión de ciertos como públicos cautivos, ¿no? Y cuando uno ve las redes de el mundo de la derecha, efectivamente nota una tremenda presión hacia el gobierno por endurecerse, ¿no? Sí. Y en general la opinión que existe de el mundo más cercano, más leal y fiel al gobierno es ¿por qué se hacen cargo de la agenda a la izquierda? Si vinimos a gobernar con las banderas de la derecha. Entonces, protejamos a los nuestros. El punto es quiénes son los nuestros. Son las forestales, son los agricultores. ¿Por qué no podemos hacer nuestros, poniéndome en los zapatos de una persona de gobierno, a las víctimas de la violencia policial? Si ya se reconoció, se criticó y se ha tratado de rectificar los errores de la policía y por lo tanto de la vía de represión. Eso es lo que cuesta entenderlo. Lo que pasa es que yo creo que se había avanzado mucho y esas confianzas, para volver a construirlas, hay que ir mucho más lento que no hay que esperar que la primera visita al ministro de Interior sea que vamos a ir. Ahora, son señales. Y el ministro Moreno es el que tiene el capital político en la zona, donde él tiene que empezar a reconstruir esos lazos, digamos, y de alguna manera volver atrás, pero incluir a todas las fuerzas políticas, que hoy día algunas, ¿no es cierto? Claro, el ministro Chadwick, yo estoy seguro que no es él el que debe encabezar cualquier diálogo en la Araucanía, porque representa al Ministerio del Interior, que es en última instancia quien en situaciones de orden público y otras va a tener que hacer la fuerza pública. Entonces, desde ese punto de vista, no es el mejor agente. Por eso dije que él tiene una política hoy día distinta, que es su preocupación es Carabineros, como institución, digamos. Yo creo que ahí el ministro Moreno es el que tiene que recuperar esas confianzas que están perdidas, y están tan perdidas, de una parte y de la otra. Por eso digo yo que las fuerzas políticas van a tener que hacer un esfuerzo para retomar ese mismo camino que no sabía que se perdió, digamos. Y eso no es fácil de recomponer. Tomás, vos sos demasiado bueno. O sea, claro, por supuesto que hay que recomponer las confianzas. Lo que pasa es que no creo que la opción que ha tomado el ministro Chadwick tenga que ver con una dificultad para recuperar confianzas gradualmente. Creo que tiene que ver con una opción política y una apuesta por dar respuesta a aquellas presiones que está recibiendo, como señalaba Jasna, que está recibiendo muy fuertemente de los sectores más radicalizados de la derecha. Claro que el gobierno es de derecha, pero hay un amplio espectro, hay muchas opciones, y eso no debería implicar jamás dejar afuera del diálogo a uno de los actores del conflicto, porque es imposible resolver un conflicto dejando a uno de los actores tan central como los pueblos originarios no mapuche fuera del diálogo. Eso es imposible. Yo creo que no se trata solo de la ruptura de confianza, sino de una opción, es darle una señal a los sectores que reclaman mano dura, como también fue una señal política, una jugada. La actitud frente al pacto migratorio es una señal de un saludo a la bandera a aquellos sectores más radicalizados que en este momento están bastante empoderados, más articulados, debo reconocer, y con presencia más fuerte y más clara que la oposición, o incluso que los sectores liberales de derecha. Esos sectores están en general más desperdigados, más dispersos, más debilitados, y entonces las señales son para los que están más articulados y presionan con mayor claridad, más, yo diría, con mucha más eficiencia que, un nosotros
digamos, nosotros muy ampliado, en donde pongo a la oposición en sentido muy, muy genérico, ¿no? Es que yo creo que ahí el gobierno cometería un gran error si se va a sus extremos, digamos. Naturalmente en la Araucanía tuvo un triunfo electoral el presidente Piñera en todas las comunas y muy amplio, digamos. Pero eso es un indicativo que tuvo un respaldo, tiene una responsabilidad en hacerlo. Pero eso, para mí, digamos, sería un gran error si extrema sus posiciones. Por eso yo te puse el caso de Kast. O sea, esa política es imposible. En la Araucanía, si se quiere construir de nuevo ese acuerdo que se venía haciendo, esas señales deben tener un camino distinto. Ahora, en medio de este caso Catrillanca van a seguir saliendo, si eso es lo conflictivo, es lo más difícil en los procesos de diálogo, porque tienes partes que están todavía con desconfianza respecto unos a los otros. No solamente las víctimas de las violencias policiales, sino que de los otros también respecto de aquellos. Entonces, ese es un camino muy largo y muy complejo, por eso yo decía que ahí se requiere de nuevo recomponer esas fuerzas. De otra manera, no se va a avanzar y vamos a quedar en un statu quo que yo creo que es el peor escenario para la Araucanía y también para el gobierno. Ahora, esto porque no es cumplir sus promesas de campaña y lo que en la zona el presidente propuso, digamos. Por cierto, aquí lo que hay son dos conflictos en uno, que confluyeron, pero uno es la Araucanía y el otro es Carabineros, que trasciende a la Araucanía. Y en eso hay muchísimo más consenso. Me cuesta entender por qué no se ha logrado darle más énfasis a la agenda del cambio estructural en una institución donde hay prácticamente una unanimidad en hacer cambios profundos. Sin embargo, se opta por esta guerrilla de declaraciones van, declaraciones vienen, y se invisibiliza lo que se está haciendo, que ha avanzado, entiendo, bastante en la Comisión de Seguridad, la idea de una reforma en Carabineros. No se ve en el debate público, al menos, está muy invisibilizado. Sí, es posible. Sí. Es que la crisis política que tiene es así, digamos. La semana ha sido una crisis política para el Ministerio del Interior. Y es él el que tiene que conducir esa reforma. Mientras no despeje esa crisis, su camino, claro, ha ido avanzando, incluso en La Moneda. Se reunió la Comisión de Seguridad del Senado con el presidente en la semana. Es decir, hay un clima positivo para avanzar en Carabineros. Yo creo que ahí estamos pauteando al gobierno, digamos, ahí tiene un camino en el cual puede hacer una reforma que se esperaba por todos también respecto a una institución como Carabineros. Y qué ganancia pura, porque solo hay posibilidades de sumar. Yo creo que es un ámbito en el que hay muy poco disenso, a diferencia de otros aspectos de la agenda, y quería planteárselos también para debatir los pocos minutos que nos queda de este primer bloque, que es la reforma previsional y la reforma tributaria. Sobre todo porque la economía no se agiliza. Esta semana también, el Banco Mundial corrigió a la baja la expectativa de crecimiento de todo el mundo, pero también de Chile. Y ayer se conoció la encuesta expectativa que hace el Banco Central a los líderes que estudian el mercado, y la estimación de crecimiento para este año baja respecto a los planes del gobierno, que es 3,9, se sitúa en 3,6. O sea, no se ve muy bueno el panorama en aquello que iba a ser también el eje de este segundo gobierno Piñera. No sé, Beth, si tú ves en eso. El IMASEC también no ha dado buenas señales en el último trimestre. Eso lo hemos seguido mucho, claro, desde la opinión pública, porque finalmente tratás de ver de dónde sale las bajas en la aprobación del presidente y del gobierno y el aumento en la desaprobación. Piñera hacia noviembre, diciembre ha tenido la desaprobación más alta entre todos los gobiernos, en democracia, ¿no? En el primer año de gobierno en democracia, Piñera tiene la aprobación más baja y la desaprobación más alta. Y eso es llamativo, las caídas a todos se les producen, pero en general más lentamente. Esta ha sido muy rápida. La caída de Piñera fue muy rápida desde junio en adelante, con un pequeño repunte en septiembre, pero que tiene más que ver con el clima del país que con una apreciación de cómo va el gobierno. Y mi hipótesis, no solo mía, sino de varios, es que esto claramente tiene que ver con el clima económico. Se percibe también, en las preguntas sobre expectativas de la economía, la gente también percibe esta
este enfriamiento de la economía de alguna manera. No se puede decir que el pequeño, porque no es grande, el aumento del desempleo impacte así generalmente, pero en forma generalizada, como para que la gente sienta que empeoró, pero algo se percibe, hay este olfato de las personas, porque se refleja tanto en lo que hace a su situación personal a cómo ve el rumbo del país. Más allá de que siempre que empieza un gobierno las expectativas son muy altas y eso se paga siempre en los primeros meses. Pero reitero, la caída de julio en adelante es bastante fuerte y va muy de la mano de las expectativas económicas. Tomás. Sí, yo creo que las cifras económicas son buenas para el gobierno. Si uno compara con el próximo año, con el año anterior, el crecimiento es casi el doble. Por lo tanto, yo creo que es más bien, y aquí concuerdo con Beth, que era un tema de expectativas. Yo creo que el gobierno puso expectativas excesivas, muy altas, respecto de una situación económica que cambiar los giros de la economía no se produce en un año ni en medio año, porque además es una economía mundial. Entonces aquí no estamos afectos solamente a lo interno. Entonces yo creo que fue un problema de expectativas, pero si ha habido crecimiento, yo creo que eso es positivo. Porque eso significa de alguna manera el último IMASEC, al revés de lo que dijiste, fue más alto que el trimestre anterior. Por lo tanto, hay una cierta pero por debajo de lo esperado. Está bien, si son expectativas, por eso. Pero los números, si uno los compara respecto a los otros, lo que son cifras, por eso te dije, las expectativas han sido lo complejo. Yo creo que subió demasiado las expectativas el presidente cuando asume el gobierno. Se crearon demasiadas expectativas y esas expectativas no son al final del año, la gente no percibe esas expectativas. Y por lo tanto, más allá de estas cifras que digo que el IPASEC sí crece, el crecimiento también ha sido mejor respecto al año 2017, de alguna manera, claro, no se ven reflejadas. Yo creo que ahí el gobierno subió demasiado las expectativas y tiene que moderar ese discurso. Y efectivamente tiene dos temas que va a ser muy complejo, que es la reforma tributaria. Mientras no despeje esa duda para las expectativas de la economía, va a ser muy complejo, porque ahí está el debate esencial, digamos. Porque gran parte del discurso del presidente Piñera, y en esto me hago cargo, al comienzo del gobierno fue que iba a ser una reforma tributaria. Y la reforma tributaria ya está empezando su debate en marzo. ¿Sí? Por lo tanto, se alargó ese tema. Yo creo que ahí hay un tema no menor respecto de inversiones y otras cosas. Así es. Tomás Duval, Beth Gerber, vamos a hacer un descanso, pero muy cortito, y retomamos Política en Vivo. Y volvemos a Política en Vivo después de esta breve pausa en que aprovechamos también de incorporar a nuestro panel a Juan Pablo Sangüesa, que es secretario de Política Internacional del Partido Poder del Frente Amplio. Bienvenidos, Juan Pablo, y seguimos también con Beth Gerber y Tomás Duval. Muchas gracias por la invitación. Disculpen la tardanza, pero... Disculpa. Gracias. Estábamos a punto de tomarnos todo agüita. Bueno, otro asunto de la semana ha sido la toma de su segundo mandato por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un contexto de franco aislamiento. Lo de ayer hubo 3, 4 presidentes, el resto delegaciones, 90 delegaciones, pero muchas internas incluso, y coincide con la declaración de ilegitimidad por parte de la OEA, de Unión Europea, en fin. Quisiéramos, Juan Pablo, junto con darte la bienvenida, darte también la apertura a este tema. ¿Cómo ves tú el efecto, la situación en Venezuela, el progresivo debilitamiento, por lo menos en el contexto externo, y el impacto que eso tiene en la región? A ver, primero, antes de ir al fondo del asunto, creo que es muy importante aclarar que respecto a Venezuela, se ha hecho básicamente de Venezuela un símbolo de lo que no queremos ser, ¿ya? Esto lo digo un poco en términos bien morales, porque cuando se habla de Venezuela, se habla de violación a los derechos humanos, se habla de pobreza, se habla de desigualdad, se habla de una serie de cuestiones que ninguna sociedad podría desear querer. Por tanto,
quienes nos ponemos del lado de ir un poco más allá de esa primera capa de análisis en torno a Venezuela, siempre somos tildados de buena a primera como los malos, aquellos que están con la pobreza, con las violaciones a los derechos humanos, y me gustaría sacarlo un poco de ese contexto porque las violaciones, por ejemplo, los derechos humanos existen en diversos países de Latinoamérica donde muchas veces no ponemos el ojo y creemos que Venezuela es todo lo oscuro y que el resto de Latinoamérica o el resto del mundo es todo lo blanco. Yo no veo nunca que se hable de Haití, por ejemplo, donde hay un presidente de derechas que ha tenido actitudes que podríamos caracterizar muy cercanas a un autoritarismo que no quisiéramos ver en ninguno de los países. Tampoco veo que sea una preocupación de la región México, donde hay asesinatos todos los días, donde 3 candidatos que fueron electos en las últimas elecciones fueron asesinados por bandas que están muy vinculadas a la clase política mexicana. Entonces me parece que un poco, para no querer jugar a la ley del empate, lo dejo claro, pero sí un poco poner en perspectiva esta cuestión, que acá en Chile se asesinó a un comunero mapuche y nuestro gobierno sale diciendo que fue un enfrentamiento y se descubre que no fue un enfrentamiento y seguimos diciendo que fue un enfrentamiento. Entonces, las violaciones a los derechos humanos son un tema que a todos nos debiesen preocupar y todos quienes tenemos una vocación profundamente democrática nos sentimos con el compromiso de velar porque los derechos humanos sean una máxima en todos lados, ¿ya? Luego de esta pequeña introducción, creo que en Venezuela hay una crisis. Y eso tampoco lo podemos nosotros negar. Habría que estar bastante ciego para decir que Venezuela es un lugar donde todos podemos acceder a cualquier cosa. O sea, me parece que no es normal un país donde yo en la mañana me levanto en la billetera con un billete que me sirve para comprarme un pan y después me acuesto y con 30 de esos billetes me compro el mismo pan. Entonces, las fluctuaciones económicas no son buenas en ese sentido para el pueblo. Ahora, es muy importante también entender que lo de Maduro y el aislamiento que se ha hecho político responde también a una avanzada de gobiernos con una cierta propuesta ideológica respecto a la región. Tenemos el gobierno de Piñera, tenemos el gobierno de Macri, tenemos el gobierno, antes el gobierno de México, que hoy día no le dio la espalda a Maduro, antes sí lo hacía con Peña Nieto. Y bueno, en general, este grupo que se ha llamado el Grupo de Lima, que ha venido a intentar ser una ofensiva desde gobiernos de derecha, que legítimamente se agrupan en un concierto internacional, a un poco empezar a cuestionar el gobierno venezolano y así otra serie de gobiernos que no van en la línea del proyecto país o el proyecto región que ellos querrían. Me parece que es lamentable que en un país como Venezuela sigamos haciendo análisis desde nuestras subjetividades y no podamos poner, por ejemplo, en la mesa las decisiones que ha tomado el pueblo venezolano, que me parece que no podemos despreciar en un modelo democrático las elecciones que constante y sonantemente ha hecho un pueblo en torno a sus autoridades. Yo soy militante de un partido del Frente Amplio, pero ello no obsta a que porque no me gusta el proyecto país que tiene Piñera, no me gusta el neoliberalismo que él propugna y una serie de cuestiones que no van con lo que yo quisiera para Chile, yo venga a desconocer su gobierno. Y me parece que en esa lógica muchas veces se cae cuando se habla de Venezuela. Precisamente porque no me gusta es malo. Porque cuando me gustaba, no lo satanizaba tanto. Y es lo que pasa con Haití. Yo vuelvo un poco a poner los paños fríos en esa cuestión. Porque el gobierno haitiano es un gobierno profundamente perverso, que ha condenado no solo al analfabetismo, sino que a la pobreza extrema a gran parte de su población. Donde nosotros tenemos efecto inmediato en la inmigración abundante que hubo en un momento de población haitiana en nuestro país, precisamente producto de la gran crisis que hubo. Así como vemos un incremento circunstancial de venezolanos y venezolanas en Chile, así como hemos visto peruanos, como hemos visto bolivianos, y así también como en el mundo hay una cantidad gigantesca de chilenos que han emigrado y que están habitando esos otros países. Entonces me parece que para hablar de un cambio de mando de un presidente democráticamente electo, del cual a no todos les gusta efectivamente el proyecto que él presenta, y del cual evidentemente yo tengo muchas críticas políticas, no en torno a que lo encuentro bueno o malo, me parece que lo que tiene que estar acá, lo que tiene que primar siempre es la decisión popular. En una democracia no podemos pasar por alto la decisión del pueblo.
cuando hacemos cualquier análisis no podemos creer que el pueblo es tonto, que el pueblo vota en base a incentivos pueriles, que el pueblo no tiene una voz, porque si no, entonces empecemos a cuestionar qué queremos de democracia. ¿Creemos en la democracia realmente? Y cuando hablemos de los crímenes de derechos humanos, las violaciones de derechos humanos, también vayamos mirando nuestra casa. Porque claro, Venezuela se ha convertido, la verdad, en la región en un ícono de empate para las falencias que pueda haber en otros referentes ideológicos, pero también en el seno de la izquierda ha sido una carga. Ha sido una carga como proyecto político porque hay una cierta curiosa necesidad de empatizar un poco con un proyecto político que al menos en su inicio sí representaba una alternativa a los sistemas dominantes en la región. Pero hoy día es más bien una incomodidad. No sé si tú lo ves así, Beth. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que has señalado en una parte y en muchas partes no. Estoy de acuerdo con esta utilización grosera de Venezuela que se sintetiza en el famoso Chilezuela. Es una barbaridad, es una grosería. Poner a Venezuela como fantasma de todo aquello que no nos gusta, que es reprobable, etcétera, para ponerlo como una especie de amenaza de lo que nos va a pasar si nos portamos mal y nos salimos de las reglas del juego, del capitalismo, el liberalismo, etcétera, etcétera. Es una barbaridad, una grosería, y la verdad que es lamentable que haya tenido tanto éxito en Chile, porque ha tenido éxito y porque yo creo que ha sido muy bien jugado desde la derecha en las elecciones pasadas. Ahora, que sea respetable la voluntad del pueblo, es respetable, por supuesto que es respetable en las democracias la voluntad del pueblo, lo que pasa es que está viciado el proceso en Venezuela y tiene visos de ilegitimidad muy claros desde el momento en que se ha bloqueado, digamos, de diversas maneras la participación de la oposición, que sea mayoritario el voto, ha participado el 46% de la población. Maduro ganó, sí, con una mayoría arrasadora del 67,8% de los votos, pero manejado de manera bastante trucha, y esto es lo que objetan no solamente los países con gobiernos de derecha, como varios de los que mencionaste, mi país de origen también, Argentina, etcétera. No es solamente, yo no lo veo para nada como una movida solamente de derecha. La Unión Europea está desconociendo con una gama diversa de gobiernos, del espectro político, está desconociendo también como bloque, y la OEA también. En América Latina queda México, Uruguay como excepción y no sé quién Bolivia. más, y Bolivia. El punto es la falta de legitimidad del proceso, no desconocer que tal vez la gente quiera otra cosa o que estamos contra los contenidos o el programa de gobierno de Maduro. No se trata de eso y de objetar la voluntad popular, sino de objetar el proceso que parece viciado por donde lo mires, y también, el gobierno de Maduro que pone a la Asamblea, los poderes del Estado en jaque, donde es bastante dudoso que esté funcionando algo así como un parlamento. Es bastante dudoso que haya división de poderes. Entonces, de verdad, cae del borde, de la democracia, de un gobierno legítimamente elegido y democrático. Para mí está en el borde, cayendo hacia lo que se asemeja a una dictadura. Ahora, lo dramático de todo esto es que este progresivo aislamiento en el que se encuentra Venezuela radicaliza las posiciones también al interior. Basta escuchar el propio discurso de Maduro ayer. Pero también hay que tener una mirada atenta a lo que ha hecho la oposición, porque prácticamente no hay oposición. Ahí también hay una responsabilidad, porque para que haya estabilidad democrática se requiere una oposición que también sea responsable, que tenga capacidad de mostrar una alternativa, y no hemos visto eso en Venezuela. ¿Cómo lo aprecias tú, Tomás? Bueno, yo tengo una visión distinta. Yo creo que cuando la comunidad internacional, no solo gobiernos, sino que la Unión Europea, la OEA, condena no al gobierno propiamente tal, sino su ilegitimidad en el proceso, donde no hay elecciones libres, democráticas, no se respetan las mínimas libertades, yo creo que ahí tenemos un camino de un país que va a transformarse, espero que no, en una dictadura. Pero yo dije algo parecido, Tomás, vamos a estar al mismo partido pronto. Bueno, me preocupa esto.
Yo tengo esa visión sobre Venezuela. Si sigue el mismo camino, vamos camino a una dictadura. Y eso es lo que hay que condenar en el fondo. Y el gobierno de Maduro no ha sido el mejor de todos. Que uno mira al pueblo venezolano, ¿qué está haciendo no solamente Chile y los países de Latinoamérica, recibiendo venezolanos que vienen saliendo con lo que tienen puesto, no con grandes cosas, ni traen bienes ni cosas, vienen con lo que tienen puesto a tratar de reorganizarse en los distintos países. Este año estarían pero superando los 5 millones el éxodo, entonces no es comparable a la inmigración chilena, Argentina, vienen con sus títulos peruana. Profesionales, o sea, profesionales que vienen a este país, yo los he visto porque trabajo en universidades, tratan de incorporarse porque no tienen sus títulos, y pedir los títulos a Venezuela es pero casi el imposible en esta vida, digamos. Entonces, creo que la situación allá es mucho más grave de lo que está. Ahora, es evidente que, claro, uno siempre puede hacer yo me podría, no es mi intención reírme de aquello, claro, no puedo decir que es el paradigma de la izquierda en Latinoamérica, no. Pero tanto alabó la izquierda a Venezuela, que a veces también, ¿sí?, hace que mucha gente se lleve a un extremo y diga, mire, ese es el paradigma de la izquierda. No, esa no es la izquierda en Latinoamérica, ¿sí? Y yo creo que esa condena de la izquierda es la que yo todavía en algunos sectores no la he visto tan clara. No sé, Tomás, yo no veo quién alabó tanto a Venezuela. A ver, la izquierda a Venezuela, eso es bastante parcial, es como decir tanto alaba a la derecha a Trump, no es verdad. Es bastante, o a Bolsonaro tampoco, la derecha no alaba a Bolsonaro, es una derecha, lo hablamos en el bloque anterior, bien identificable, por ejemplo, en Chile. La izquierda en general no. Ahora, claro, no se puso en una cosa reprobatoria, condenatoria, de mofa, burla y caricaturización del país que ha tenido, la derecha, centro derecha respecto de Venezuela desde Chávez en adelante, ¿no? Que también ha sido escandaloso, pero no lo he visto que toda la izquierda, o que la izquierda, que además es un conglomerado súper diverso, haya aplaudido tanto todo lo que es un tema bien polémico, lo de Venezuela en la izquierda. A mí me parece que Venezuela Juan Pablo Sangüe. Sí, me parece que Venezuela es la solución a nuestros problemas internos. Cuando hay un problema en el país, Venezuela. Oye, mataron un mapuche, Venezuela. Oye, la economía está bajando, Venezuela. El desempleo está subiendo, Venezuela. Entonces, Venezuela es la solución, el sombrero del mago que usamos para resolver los problemas internos. Yo insisto, ¿por qué nos preocupa tanto Venezuela y no nos preocupa Haití? Porque en Haití hay hambre, hay pobreza, hay desigualdad, pero hay un detalle, el gobierno es de derecha y aspira a darle relevancia a los privados por sobre lo público. Honduras. También cree Honduras, por ejemplo, donde ha habido una migración que no habíamos visto jamás en la historia de este siglo. Y no nos preocupa tanto, parece que la humanidad llega hasta ahí. No nos preocupa Trump cuando dice que va a matar a tiros a todos los inmigrantes que busquen llegar a su país. Parece que eso no es un autoritarismo, parece que eso es muy demócrata. Parece que la democracia en forma de balas a algunos no les molesta. Me sorprende mucho cuando la derecha nos pide a la izquierda que sigamos pidiendo disculpas por los crímenes del estalinismo, por todo lo que ha pasado, y ellos todavía siguen cuadrándose dentro de su propia coalición con agentes que avalan el pinochetismo, con una diputada que hoy día está en el Congreso diciendo abiertamente soy pinochetista, o sea, está detrás de un genocida. Y eso me parece que es mucho más grave, y eso no pasa en Venezuela, eso está pasando en Chile. Entonces me parece que cuando hablamos de Venezuela, estamos buscando llevar el problema lejos. Es una técnica muy sabida eso, Goebbels lo analizó muy bien, el encargado de propaganda nazi, cuando decía, busquemos al enemigo afuera, busquemos al enemigo en la raza distinta, pero acá adentro no, acá adentro busquemos la unidad nacional. Y ahí es donde un poco, tampoco quiero que Venezuela es una cuestión sacrosanta, es una cuestión que el pueblo venezolano debería ir resolviendo, pero acá en Chile tenemos problemas sustanciales que rozan también con cuestiones que dejan muy en duda nuestra calidad democrática. Solo por poner un ejemplo, y para que no crean que acá yo estoy citándome a mí mismo, viéndome el ombligo, hoy día sale un análisis de The Economist, donde habla de las diversas democracias en Latinoamérica, donde solamente reconoce democracia plena en Uruguay y Costa Rica. En Chile reconoce una democracia defectuosa. Por tanto, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de eso? Porque claro, mejor hablar de Venezuela que hablar de nuestra democracia defectuosa. Mejor seguimos dejándole, por ejemplo, el derecho a la libertad de las mujeres a merced de un tribunal constitucional compuesto mayoritariamente por hombres, en comisiones compuestas únicamente por hombres, y nuestra democracia la dejamos tranquila porque creemos que efectivamente se perfecciona por el voto.
Recuerdo muy claro cuando después de las últimas elecciones en Venezuela, todos los medios de comunicación salían haciendo gárgaras y rasgando vestiduras con la baja votación o la baja participación que hubo en Venezuela. Y nadie se dio el trabajo de comparar que en Chile hubo menos votación. Pero ¿cómo que no? Menos participación. Pero por supuesto que se compara. Pero por supuesto el diario La que se Tercera, compara. el diario El Mercurio, los diarios, CNN, pero no el progresismo. Mega. No, pero si yo te estoy hablando también de una batalla cultural hegemónica que se da efectivamente en estos espacios, como Radio Universidad de Chile, como Radio USACH, como El Mostrador, como El Desconcierto, siempre han estado con dar la batalla cultural. Pero lo que ve mi vieja cuando prende la tele es otra cosa. Lo que ve, por ejemplo, cuando se estuvo transitando durante meses por todo Chile, un ministro del Tribunal Supremo de Venezuela diciendo que desconocía el régimen dictatorial de Maduro, qué sé yo, y le preguntaban, ¿y su familia dónde está? No, está en Venezuela. ¿Pero cómo? ¿Y su hijo es que están terminando la carrera? ¿Y por qué no los trae acá a Chile si Venezuela es una dictadura tan cruel? No, porque allá es gratis, po. Entonces acá tendrían que pagar, ¿por cómo los voy a traer a Chile? Entonces ahí uno va viendo un poco que la cosa no es tanto como nos dicen. Efectivamente hay una crisis en Venezuela y lo remarco. Pero esa crisis no puede responder única y exclusivamente a una voluntad interna. No es que Maduro se levantó un día y dijo, a ver, ¿cómo voy a hacer sufrir más al pueblo venezolano? O si no, estaríamos frente a un pueblo venezolano que derechamente es masoquista, porque sigue eligiéndolo a ellos. Tenemos una oposición en Venezuela, también para que pongamos este dato sobre la mesa, que es profundamente golpista. Tiene una vocación antidemocrática profunda. Y esto no lo digo yo, no lo dice la ultraizquierda, lo dice Zapatero, que fue electo de consuno por la oposición y por el oficialismo. Ahora, en ese sentido también hay que considerar que el gobierno se sustenta básicamente en el poder de los militares. Lo totalmente, que tampoco es un rasgo muy totalmente de acuerdo, pero es que a eso voy. O sea, cuando... Para terminar el punto, Zapatero dijo, acá fue una oposición la que no quiso concurrir a las elecciones. Acá hubo un acuerdo que era bastante ecuánime para poder garantizar condiciones democráticas mínimas y fue una oposición la que no llegó a la firma del acuerdo. Y ahí es cuando Zapatero, que fue de observador y fue de garante imparcial, tomó postura efectivamente, diciendo, acá hay una oposición que no quiere competir en las elecciones, quiere golpe o nada. Ahora, tampoco podemos caer en esta cuestión idílica de creer que las democracias son perfectas. ¿Por qué nombraba yo el estudio de The Economist? Porque precisamente, según los criterios de la democracia liberal, que son los criterios más afianzados hoy día, que yo no comparto plenamente, solamente Uruguay y Costa Rica cumplen con los requisitos para ser una democracia plena. Por tanto, tampoco... Pero Chile está tercero, justamente después de estas como democracia en la región. Como democracia defectuosa. Entonces tampoco nos regocijamos. El único índice que tiene ahí malo es participación política. En todo el resto supera incluso Uruguay y Argentina en el ranking de Economist. Y a mí me parece que si tenemos una democracia defectuosa, es bastante... O sea, hay 35 países debajo que hay que preocuparse. Es bastante, sí. Y preocupémonos de Honduras. Preocupémonos de Haití, preocupémonos de los asesinatos en México y preocupémonos de Venezuela. A ver. Tú hablas de la democracia. Tiempo. Y a la derecha, yo estuve en un foro en la Universidad Católica la semana pasada. Juan Pablo, nos quedan 5 minutos. Solamente para terminar el punto. El tiempo. Disculpen, solamente para terminar el punto. La derecha alababa en ese foro a Liechtenstein, que es una monarquía. Entonces no hablemos de valorar la democracia cuando la misma derecha valora a Pinochet, valora a monarquía y no se casa profundamente con la democracia. Yo no valoro... Yo estoy completamente en contra de mezclar absolutamente todos los temas porque no podemos hablar de nada. Pues estamos hablando de Venezuela y yo acordé, primero que nada, con vos, en que caricaturizar a Venezuela me parece nefasto, me parece una burla, me parece que les resultó, debería darles vergüenza a cada uno que diga Chilezuela, me parece increíble. Ahora, con todo lo demás, mezclar si la derecha, si el pinochetismo, si esto, si Haití, no tiene nada que ver, porque nos interesa Venezuela, porque es un país de América Latina Haití, y nos debe interesar Bolivia. A todos, y nos interesa también Perú, pero la situación, pero porque la situación dramática de 5 millones de personas que están en éxodo no es de Chile, ni de Argentina, ni de Uruguay, ni de Perú, ni de Bolivia, que es mayor. La situación es muchísimo más dramática en Venezuela, entonces desde los que nos interesa lo que sucede en Venezuela, nos preocupa y nos alarma terriblemente, nos parece además a muchos que, además de mis amigos y yo y nuestro micro referente a la Unión Europea y a la OEA, que lo que está sucediendo raya en la no democracia o en infringir las reglas democráticas.
y la situación es súper dramática. Llegan, Argentina tiene un récord de inmigrantes venezolanos, creo que decía 500.000, es una locura por la situación dramática que están viviendo. Entonces por eso nos importa, y por eso, pero empatarle con que no se habla de Haití o no se habla, perdóname, de México y de las muertes de México, en los que por supuesto no es un tema de masivo de opinión pública, claro, como tampoco es masivo Venezuela. Sí, sí. Es de nuestros círculos de debate. La gente sabe más quién es el presidente de Venezuela que el de Argentina. Demás. Me parece que eso nos dice algo. Pero no es que no se hable, no es que no se critique desde Trump, desde México, o lo que sucede con las muertes y la violencia en México, a las barbaridades que hace Trump. Eso lo hace medio mundo. Pero me parece que es una muy mala salida estratégica, hablar de los pinochetistas para ver por qué no, porque en realidad estamos hablando de Venezuela y pasa algo trágico. Pasa que se fueron y este año la cifra va a llegar a 5 millones de personas que se fueron y se van, la situación más espantosa y pobre que... Pero entonces, ¿cuál es? Paramos y hablamos... ¿Cuál es la vocación de hablar solo de Venezuela y no hablar de la situación no, de la inmigración, nadie no habla. En este momento estamos hablando de Venezuela sí, y lo puso como tema. Entonces, pero, que vos saltes a Honduras, que saltes a Bolivia, que saltes a Perú, que saltes a los pinochetistas... Es que está hablando de Venezuela, porque asumió Maduro y es desconocido por grandes bloques y por muchísimos países del mundo. Entonces, es necesario saltarnos a los pinochetistas, que para mí son... nefastos, no tiene nada que ver, solo nos distrae, es jugar al empate. ¿Tomás? Sí, a mí me preocupa la democracia en América Latina y en ese contexto Venezuela es un país importante y ha jugado siempre un rol, digamos. Y mi preocupación es que porque se puede transformar en una dictadura y eso yo no lo quiero para este continente. De cualquier señal que sea, las dictaduras ya han demostrado lo nefastas que han sido para el continente. Entonces, desde esa perspectiva, es una preocupación. Ahora, que las decisiones internas del pueblo venezolano van a tener que resolver el pueblo venezolano, si nadie puede intervenir directamente en aquellas naciones, ¿sí? Eso es evidente, y van a tener que resolver. No, pero es que ellos van a tener que resolver. Hoy día tienen que resolver una situación. Ahora es un país en crisis con un éxodo y hay que hacerse cargo de eso. Ahora va a haber intervención indirecta. Tomás, evidentemente, claro. Los bloqueos van y hay a ser que mirar con el mismo indirecta. ojo. Tú has sido una crítica muy fuerte sobre Haití. Yo creo que el gobierno de Chile, el Estado de Chile se preocupó durante 15 años. Hizo una misión en Haití, nos gusta o no, relativa con todas las deficiencias. ¿No le molesta al gobierno haitiano? ¿Ah? ¿No le molesta al gobierno haitiano? No, estoy diciendo que la misión... Nadie lo conoce. ¿Por qué todos saben quién es Maduro? Si podríamos seguir hablando de Nicaragua. A mí también me preocupa Nicaragua. No, también, terrible. ¿Te fijas? Porque también... Pero entonces, es Venezuela. Pero te fijas que si es por buscar países, no. Uno debe preocuparse de la sustentabilidad de la democracia en América Latina. Exacto. Yo creo que ese es el valor esencial, más allá de las otras decisiones que uno pueda tener. Plenas, según ahora, ahí hay amenazas. The Economist tampoco, si no nos gusta cuando dice cosas feas, tampoco me lo voy a comprar a The Economist como el gran indicador. Peor entonces. Pero para mí no es referente. Para mí The Economist, para vos es referente de Economist. Si no nos gusta para una cosa, que no sea para la otra. Para son las herramientas del adversario a veces para poder. Estamos llegando al tiempo. Eso sí que es poco democrático, no tiene solución, menos en los medios de comunicación, así que es lo mejor que conocemos, el límite del tiempo. Puede ser defectuoso, pero no hay otra manera de organizarse. Así que 1.000.000 de gracias. Juan Pablo Sangüesa, Get Gerber y Tomás Duval por acompañarnos en este último programa Política en Vivo de la semana. El lunes volvemos, por supuesto. Y a nuestros auditores y auditoras, lo mismo. Muchísimas gracias por soportarnos esta hora de conversación. Esperamos haberles ayudado en todo caso a digerir la semana política. Muy buenas tardes.